Ninguno de los seres humanos somos lo que debemos ser. Somos los escombros del hombre original. Somos el resultado de una terrible catástrofe que arruinó nuestra existencia casi desde el principio. Nuestro fuero, nuestra conciencia lo reconoce. No somos las personas que debemos ser. No somos los hijos que debemos ser. No somos los padres que debemos ser. No somos los hermanos que debemos ser. Tampoco somos los esposos que debemos ser. Ni somos los ciudadanos que debemos ser. Necesitamos ser construidos de nuevo para que seamos lo que debemos ser. Pero solo hay un maestro que puede hacer esa obra. Necesitamos conocerlo. Él tiene el poder para cambiar la vida del más arruinado de los seres humanos que van a él. El hermano Oscar León nos presenta a ese maestro y cómo cambia a las personas que lo buscan. Tú eres Simón, pero serás Pedro. Son las palabras del Señor Jesús a un hombre sencillo, del común, prácticamente analfabeto, impulsivo, imprudente, carnal. Un hombre al que probablemente ninguno de nosotros hubiera escogido para ser el apóstol Pedro. Y es que esa es la especialidad del Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, enviado por el Padre a salvarnos integralmente, a hacernos nuevas criaturas, a pulirnos con su cincel. Cuenta la historia que el gran artista Miguel Ángel del Renacimiento, caminando por su ciudad, en algún sitio había rocas de mármol, había un gran pedazo de mármol, pero bruto. Y él dijo: yo ahí veo a un ángel, veo su forma, sus alas. Porque veía el potencial de ese pedazo de mármol sin forma. Porque Miguel Ángel, pues era Miguel Ángel, tenía ese gran talento, esa pasión, quería y podía esculpir un ángel de ese gran pedazo de mármol. Pues así es el Señor Jesucristo con nosotros, con cada creyente. Ve cómo a través de la obra redentora suya, necesariamente desde su poder, apoyados en su gracia, en su gran potencia, puede hacer de nosotros la mejor versión, la que Dios el Padre quiere. A eso vino Cristo Jesús el Señor, a salvarnos de nuestros pecados, a dar gloria a Dios, a restituir lo que se había perdido, a salvarnos, a hacernos nuevos, a potencializar lo que hay en nosotros, después de que su palabra nos haga vivir espiritualmente, después de que nos haga nuevas criaturas, después de que conozcamos y entendamos que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y vivamos consecuentemente. Precisamente esa es la vida del cristiano, cuando en verdad está concentrado en conocer al Maestro. Y así se llama
esta enseñanza, esta reflexión, conociendo al Maestro. Juan capítulo 1, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, se refiere a Juan el Bautista, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. El Señor Jesús hizo esto con muchos personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, con Zaqueo, con la mujer inmoral, con Pablo el perseguidor. Y aquí empieza la obra con Simón Pedro. Esa personalidad compulsiva, esa identidad firme de Pedro que se jactaba de ser judío, resumida tal vez en su nombre, Simón, que significa duna, de arena, como un montoncito de arena. Es importante ese dato. El nombre de cada uno es importante. El nombre con el que nos llaman es relevante, no por algo esotérico, no por buena suerte, no por creencias de agüeros, no, sino porque el alma humana responde a la educación que se le da, al estímulo que se le da, a la condición. Entonces este montón de arena, que era el nombre del ahora apóstol, sería transformado en una roca. Es lo que el Señor Jesús le dice. Claro, para pasar de ser Simón a Pedro, el camino fue doloroso, fue largo, fue de sufrimiento, de aprendizaje, de equivocarse, de buscar la gracia, arrepentirse, volver a intentarlo. Y ahí está implícita la perseverancia de los santos en la historia del apóstol Pedro. El escultor divino, quien pacientemente moldeó a este pescador, continúa realizando este mismo trabajo, su legado, en cada uno de sus escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, en usted y en mí y en miles y miles de hermanos a lo largo de la historia y hasta que Él regrese. Conociendo al Maestro es el título del capítulo número 1 del libro Cincelado por la mano del Maestro, de el hermano Erwin Lutzer. Y es, digamos, la guía para este estudio, siendo la principal guía, esos versículos de Juan 1, 35 al 42. El hermano Lutzer también, pues él invita a que sea un libro de estudio público,
en grupo. Por eso lo comparto. He leído este libro 4 veces en los últimos 20 años y siempre me conmueve la historia de este hombre que el Señor Jesús ya conocía, que lo conocía desde antes de que existiese en el vientre de su madre. Lo había escogido, no por algo especial en Pedro. A un escultor, dice el hermano Lutzer, le preguntaron: ¿tú cómo haces para sacar un elefante de un pedazo de piedra? Dijo: es fácil. Se toma la roca, la piedra o el mármol y se le quita todo lo que no es elefante. Y eso hace el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Yo le pregunto a usted: ¿duele? ¿Ha sentido desánimo en la vida cristiana? ¿Agotamiento? ¿Vergüenza por el pecado? ¿Ha dudado de usted mismo y ha dudado por etapas? ¿Le han fallado? ¿Le han herido en la iglesia? Ha habido épocas en las que la maleta pesada se hace más y más opresora. Bueno, eso y cualquier otra situación que usted recuerde ahorita es parte del trabajo del gran escultor de Cristo Jesús en su vida. Su condición ha sido decretada por Dios. El Señor está trabajando en usted, está puliéndole todo lo que no es igual a Cristo, porque la meta es que usted y yo lleguemos a ser iguales en estatura a Cristo Jesús, en mansedumbre, en ternura, en sabiduría, en obediencia, en esfuerzo, en pureza, en amor hacia el Padre y hacia los demás. Y en esas estamos. Por eso esto es una voz de aliento. Estos versículos nos hablan del comienzo de un discipulado. Nos muestran un llamado. Dios mismo bajó a la tierra para buscar a ese duna de arena, a ese seguramente desechado por varios, a ese que no creía en sí mismo, a ese hombre apresurado, muchas veces necio. Voy a citar al hermano Lutzer, dice al respecto: el proceso no termina en esta vida, pero gracias a Dios no tenemos que ser perfectos antes de que podamos conocer íntimamente a Cristo Jesús y ser usados para su gloria aquí. Pedro, un hombre simple y letrado de Betsaida, común. ¿Qué tenía de especial? Nada. No era rico, no era muy inteligente, no sobresalía en su país, en su ciudad. Pero allá hay una catedral, aunque no estemos de acuerdo con toda la doctrina, pero allá hay una catedral, la Basílica de San Pedro, construida en honor suyo. Y mire, es la gran potencia de Dios, la gran sabiduría del Señor actuando en una persona común y corriente, más bien de bajo perfil, más bien defectuosito, más bien descartable, una persona que no aceptarían hoy en la mayoría de las empresas, le dirían, nosotros le llamamos. Es más, lamentablemente en muchas iglesias hoy no le aceptarían. Pero Dios se glorificó en la vida de este hombre. Pensemos en todo lo que logró Pedro.
a pesar de la presión que pudo haberle causado estar casado y decirle a la esposa, me voy de viaje con Jesús, yo creo que sí es el Mesías. Solo podemos especular qué pasaría ahí, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Pero de ese hombre a el Pedro que dio semejante discurso el día de Pentecostés, hay mucha tierra. Allí demostró ser un verdadero teólogo, sin ir a la universidad, a un seminario, sin jactarse de leer muchos libros. Escribió la primera y la segunda carta, las cuales han consolado por 2000 años a la iglesia de su Señor, de mi Señor Jesucristo. Han dado dirección, guía, ánimo a los creyentes. Dice Clarence McCartney, ninguna otra personalidad de la Escritura muestra tanta fe y tanta duda a la vez. Tanto valor y tanto temor juntos, siempre. Solo Pedro. Solo Simón Pedro mostró en uno y otro escenario amor e impulsividad a la vez. Era impulsivo, era imprudente, era grosero, pero también era muy amoroso. La persona más vívida e intensamente retratada en la Escritura es como la considera este autor. Pero la gloria es de Cristo Jesús, quien utilizó técnicas de paciencia, de instrucción privada y pública. Lo amó, le proveyó, le tuvo paciencia, lo instruyó, esculpió su alma con el cincel con el que pudiéramos comparar a la palabra de Dios. Lo fue transformando y transformando Cristo Jesús a este hombre, igual que a todos sus discípulos. ¿Por qué? Porque es necesario que usted y yo y cada creyente seamos esculpidos. Porque es necesario que se nos quite del alma esos rescoldos, esas esquinas que no pertenecen a la imagen que Dios quiere formar en nosotros. En Marcos 7:21 dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro de los hombres y contaminan al ser humano. Es lo que dijo el Señor Jesús. Por esa razón, no es realmente importante lo externo. Por eso Cristo Jesús en el Evangelio no dice, mire, cuiden cómo se peluquean. Miren, usen tal ropa. Miren, hagan esto, aquello otro con su rostro, con sus zapatos. Eso es lo de menos. Ni siquiera lavarse las manos es relevante para el reino de los cielos, sino lo que sale del corazón, lo que hay en el alma, lo que usted verdaderamente es. Y eso se mide cuando uno está a solas. Cuando uno está también frente a alguien que no le puede dar algo. Cuando usted está frente a una persona que no le puede favorecer, que no le puede devolver el favor, frente a un humilde, un despreciado. Ahí se conoce quién es usted. Cuando viene la presión, cuando viene la prueba. Y Pedro sí que sabe de eso. Pedro reconoció una y otra vez, lo mismo que Séneca, que gritó desesperado: oh, si una mano descendiera del cielo
y me librara de esta constante obsesión por pecar. Bueno, la vida del apóstol Pedro y la de todo cristiano verdadero demuestra que sí, en verdad, Dios bajó y puso su mano sobre cada uno de nosotros y nos libró del poder del pecado, de la culpa del pecado. Y estamos esperando que pronto, muy pronto, nos libre de la presencia del pecado. Por eso, amada iglesia, hay que perseverar, hay que continuar conociendo al Maestro. Yo le pregunto con respeto, con cariño, ¿usted en verdad conoce al Señor Jesús? Muchos de nosotros hemos dicho en nuestro caminar cristiano, yo hubiera querido existir hace 2000 años y ver a Jesús y conocerlo y aprender de Él. Bueno, arrepiéntase de eso, hermanos, porque hoy tenemos una oportunidad más grande, porque tenemos su Espíritu, tenemos su palabra, tenemos sus promesas y tenemos la compilación de la iglesia histórica, los maestros, que nos han acomodado más fácil la doctrina para entenderla, para creerla y vivirla. Hasta de los errores de la iglesia aprendemos en estos 2000 años. De modo que estamos conociendo al Maestro. Conociendo al Maestro. Hoy, analizando la vida de Pedro, pues entendemos esto. Por ejemplo, Jesús mismo visitó a Juan, quien era su primo en la carne. Cuando Juan lo vio viniendo hacia él, cerca del Jordán, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En el versículo 29 está eso. Juan 1:29. Entonces Juan se lo contó a sus discípulos y ellos, dos de ellos fueron a buscar al mismo Jesús. Esa es la actitud. No es que despreciemos a las denominaciones o a los obreros o a hermanos que puedan ayudarnos, al contrario, son muy valiosos, pero a pesar de que necesitamos mucho la iglesia local, usted debe ir a Cristo Jesús directamente, personalmente, a diario, varias veces, y sea intenso, tiene que buscarlo para que pueda conocerlo. Yo no puedo transmitirle todo lo que quisiera transmitirle aquí desde esos 35 minuticos desde ese púlpito. Ninguno de nosotros puede, ni el más bien intencionado. Porque hay vivencias, hay experiencias que usted va a obtener a través de la palabra, a través de leer la Biblia y de caminar con Cristo y de meditar en todo ello a lo largo de los años, que nadie le puede enseñar. La mejor manera de aprender es la experiencia, usted y la Biblia, usted y la oración, usted y la meditación, usted y el ayuno, usted con Cristo mismo, usted y el Espíritu Santo, conociendo al Maestro, conociendo al Maestro. Estos dos discípulos fueron y pasaron desde las 10 de la mañana como hasta las 8 de la noche o algo así, era la costumbre en Roma. Una visita era larga, claro, porque los caminos eran extensos, visitar a alguien era más dispendioso, pero había menos afán también. Pasaron todo el tiempo, todo el día con el Señor Jesús, Andrés y el otro discípulo, y entonces efectivamente Juan quedó atrás, el bautista. Juan fue quien preparó el camino para el Señor Jesús, y estos dos hombres vienen y le dicen a Pedro, al hermano de Andrés, le dicen: ¡Eureka! Eureka es la palabra que está en el griego, la misma que utilizó Arquímedes para decir que encontró la fórmula del oro. Eureka, del oro o de purificarlo es, ¿me corrigen? Y pues es particular porque estos hombres encontraron mucho más que el oro.
encontraron el oro celestial, encontraron al Mesías, al Salvador del mundo. Y Andrés, después de entender esa verdad, decimos, el Mesías, es Dios, es el cumplimiento de las promesas. Va y busca a Pedro, lo trae. Simón, vamos, que ese es el Mesías, debe ser. Quiero presentártelo. Sí, como el autor del libro exalta esa labor del cristiano de bajo perfil, esa labor del que no es público. Qué importante. La hermanita que ora allá en secreto por todos y cada uno, qué importante ese hermano que va e invita a uno a la iglesia sin ser un oficial de la iglesia, sin ser muy reconocido, sin buscar algo. Como Andrés fue y trajo a Pedro. ¿Cuántos hombres y mujeres han traído a otros a Cristo? Y esos otros que trajeron cumplieron una gran obra para el Señor. Entonces ambos hicieron su obra. El que lo trajo y aquel a quien Dios le concedió una gran obra. Pregunta a este hermano, ¿quién conoce acaso la historia a Edward Kimball? Edward Kimball, no. ¿Pero quién conoce a D.L. Moody? Ah, claro, el gran misionero. Y bueno, el hermano Kimball fue un hombre sencillo, de pueblo, incógnito casi, maestro de escuela dominical de Moody durante toda su niñez y adolescencia. Lo preparó, lo fortaleció, le presentó a Cristo, de la misma manera en que Andrés le dijo a Pedro, ven y ve al Mesías, y lo trajo al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús ve a Pedro, ya lo conocía, porque ya lo había predestinado, y le dice, tú eres, pero tú serás. Tú eres, es el diagnóstico. Tú serás, es la promesa. Tú eres Simón. No eres todavía lo que yo quiero, lo que Dios quiere, pero serás, porque yo digo, Dios dice. Y esto nos lleva a una primera conclusión y aplicación. El Señor Jesucristo sabe quiénes somos. Él sabe lo íntimo que hacemos, Él sabe de qué familia venimos, sabe nuestros complejos, nuestros dolores, nuestros miedos, nuestros pecados más espléndidos, más consentidos. Él sabe nuestro pasado, nuestro presente. Y no nos desecha por eso. Porque tengamos un pasado, un presente lamentables, de pecado, de vergüenza. Pero tampoco nos salvó porque tengamos un pasado, un presente de mucha virtud, de mucho esfuerzo, de algo de mucho orgullo. No nos necesita, nos amó. El Señor Jesús del barro común y corriente como el alfarero va a hacer de cada uno de nosotros la obra que Él empezó. La terminará hasta que regrese, hasta el día en que regrese. Ya la inició. Eso da mucha paz. Eso da mucho gozo. En enero 5 de 1527, Félix Mans fue traído de la prisión Wallenberg en Zúrich, Suiza, al río Limmat para ser ahogado por su fe en Cristo. Su crimen fue rechazar el bautizo de infantes y haberse rebautizado siendo adulto, después de confesar su fe pública en el Señor Jesucristo. A medida que lo empujaban al agua, la voz de su madre se escuchaba por encima de las olas, urgiéndole a que se mantuviera firme en la fe. Este famoso mártir era hijo ilegítimo de un sacerdote, de un cura, que practicaba la inmoralidad sexual, un pecado común en ese el siglo XVI y hoy también.
Pero Dios puede usar poderosamente a quienes son concebidos aún fuera del vínculo matrimonial o en cualquier circunstancia. Cristo no está limitado por nuestra historia familiar, ni siquiera por el concepto que tenemos de nosotros mismos. El Cristo que conocía el linaje de Pedro también conoce todo lo que avergüenza a nuestra familia. Y aún así, sabiendo lo que somos, garantiza lo que seremos. Él está actuando en nosotros, porque está de por medio la garantía de su gloria, de la palabra de Dios. Por eso no dude, por eso no se estanque, no se afane en el buen sentido de la palabra, no se estrese, no se llene de angustia. El Señor Jesucristo conoce lo que podemos llegar a ser, porque Él mismo es la prenda de garantía. Pedro, que anteriormente se llamaba Simón, hijo de Jonás, llegó en efecto a ser la roca. Y la roca se forma de la arena que está bajo mucha presión y calor. Ese es un principio físico geológico. ¿El Señor Jesucristo sabía de geología y de física? Claro que sí. Él creó el universo y creó el planeta Tierra. Él diseñó y ejecutó y sustenta hoy todos los minerales, todos los elementos y lo que no conocemos aún, yo no sé qué más. Él creó el principio de que los diamantes se forjen de carbón que se presiona por mucho tiempo. Y así hace en nosotros. Así hizo en Pedro y así está haciendo en usted y en mí, en cada creyente. Forjarnos, pulirnos, por lo general es con mucha presión. Algunos dicen que la última vez que Pedro apareció en la Biblia es por allá en Hechos de los Apóstoles y que no se vuelve a saber de él y que su rastro se pierde en la historia. Tal vez la tradición dice que lo crucificaron boca abajo, parece que es creíble eso, pero no desaparece su rastro, porque aparece en Apocalipsis, en la ciudad de Dios. Dice Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está Pedro, ahí está el apóstol Pedro. El que era imprudente, el que era iletrado, el pescador que vivía del diario, el hombre allá en una ciudad pequeña, sin mucha importancia, es más, vivían bajo el yugo español, iba a decir, bajo el yugo romano. Pero le veremos cuando Cristo Jesús, el Señor, regrese por nosotros y culmine la obra en cada uno de nosotros. Veremos al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos puede transformar, porque está en sus manos, no depende de otros. Si bien es cierto, usted y yo sí tenemos responsabilidad, sí tenemos la capacidad, no de salvarnos a nosotros mismos, sino de darle buenas cuentas al Señor y andar en las obras que Él preparó de antemano para que las hagamos. El escultor divino, dice el autor, el escultor divino no manufactura santos como aquel que se dedica a elaborar estatuas en una fábrica. Él se deleita tomando la variada materia prima y creando lo inesperado. Las diversas personalidades, dones y deseos, aptitudes de todo el pueblo de Dios y de cada uno, Dios las utiliza. Esas características en la persona permanecen intactas, pero son traídos y son pulidos bajo la dirección divina.
Eso es la iglesia, esa es la obra de Dios hoy y no ha parado. El Señor Jesucristo puede cambiar la naturaleza humana. Un cristiano no es simplemente un hombre menos sus pecados. Un cristiano no es alguien que cambió de hábitos. Pilas. Ojo con esto. Porque podría ser un falso cristiano. Podríamos estar haciéndole daño si le hemos dicho, deje de hacer esto, vístase así y verá que ya entró al reino. No. Un cristiano es alguien que nació de nuevo. Es otra criatura. Y ese nacimiento vino de Dios mismo, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Así como un bebé no dice cuándo nace ni cuándo es engendrado, un ser humano no puede decidir cuándo nace de nuevo, sino que Dios lo determina, solo Dios. El Señor Jesucristo puede cambiar nuestro nombre y quiere cambiarlo en cuanto a que determina un destino. Repito, no es de la manera agorera, no es esotérico, sino en cuanto a carácter, Si nuestro nombre es ansiedad, Cristo nos puede denominar paz. Si nos llamamos adicción, el Señor Jesucristo puede y quiere llamarnos libertad. Si tu nombre es rechazo, el Señor Jesús puede denominar tu nombre ahora aceptación. Somos aceptos en el amado. ¿Acaso es tu nombre amargura? Cristo puede llamarte amor. ¿Tu nombre es temor? Cristo puede nominarnos valor. ¿Es tu nombre culpabilidad? Cristo puede y quiere denominarnos perdonados. Tú eres perdonado, pero no hay transformación sin dolor, ciertamente. El hermano John Newton dijo muy objetivamente al respecto: no soy lo que debería ser. No soy lo que quiero ser, no soy lo que anhelo hacer, pero gracias a Dios ya no soy lo que fui. Y esto es gracias al Señor Jesucristo, quien toma una duna de arena y la convierte en roca. Toma una personalidad inclinada a la carne, al pecado, a la vanidad, a la hipocresía, y nos convierte cada vez más y más, todos los días un poquito más, en santos, en apartados, en seguidores suyos. También podemos concluir, hermano, hermanas amadas, tú eres, pero tú serás. Y todo esto debido al gran poder de su fuerza que actúa en nosotros. A su gracia, a su Espíritu Santo. Bendito sea Jesucristo el Señor por esa bendición, por esa obra tan grande. Amén. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por el Señor Jesús, quien es tu Cordero, y cambia nuestro nombre, nuestro destino, nuestro carácter, nuestra necedad. Gracias por esa preciosa sangre. Hoy necesitamos que nos limpie más y más. Te rogamos para llegar a ser conforme a la medida de Él y alegrar tu corazón. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad comprometida con la predicación, enseñanza y vivencia del Evangelio del Reino de Dios. No imponemos nuestras creencias, exponemos la Escritura con la mayor fidelidad, claridad y sencillez que Dios nos concede, procurando que los oyentes reflexionen y tomen sus decisiones con libertad y por convicción, no por imposición nuestra.